va la primera pregunta. ¿En qué momento empiezan las últimas 7 plagas? Muy bien, excelente pregunta. En Apocalipsis capítulo 7 se le dice a Juan que se le dio una orden muy concreta a los 4 ángeles que están ubicados en los 4 ángulos de la tierra para que no soplase viento alguno y que no dañara, dice Apocalipsis 7, ni la tierra, ni el mar, ni árbol alguno. Así que vemos que en este momento hay una protección, En Apocalipsis 9, durante la 6ª trompeta, se dice que vi, Apocalipsis 7:3, el 6º ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 vientos del cielo que estaba del altar de oro que estaba delante de Dios, el cual decía, desata los 4 ángeles. Mientras que en Apocalipsis 7 se le dice a los ángeles, se detienen, paren, aquí se los desata. Así que estamos viendo que hay una transición entre el tiempo en el que Dios tiene a sus ángeles cuidando la tierra y el tiempo cuando la protección divina es retirada y se permite entonces que los vientos de destrucción soplen sobre nuestro mundo. En Apocalipsis 15 se explica, Apocalipsis 15:8 en adelante, que cuál es la razón de ese acontecimiento. Y Apocalipsis dice que como el templo se llena de humo, Apocalipsis 15:8, por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder, nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. Y el versículo 1 del capítulo 16 entonces comienza a presentar ese derramamiento. Apocalipsis 15 y Apocalipsis 9 están describiendo esa ocasión cuando la mediación divina, la intercesión de Cristo en el santuario, se acaba y automáticamente esa intercesión llega a su final. Entonces ya nada protege a nuestro planeta para que evite que la ira de Dios caiga. Así que el momento cuando las plagas comenzarán a caer sobre nuestro mundo, según lo explica Apocalipsis, es el momento cuando la mediación de Cristo cesa en el templo celestial. En primeros escritos, Elena de White tiene una expresión bastante hermosa. Ella dice que cada vez que los ángeles ya están desesperados por que la ira de Dios se derrame sobre este mundo, que Cristo se para frente al Padre y le dice, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. 4 veces repite esa expresión. Es como que Cristo le está diciendo al Padre, todavía no puedes destruir el mundo, todavía yo estoy aquí, todavía mi sangre sigue cubriendo al ser humano. Y ese proceso de intercesión estará, dice Apocalipsis 7, hasta que Dios complete el número de los sellados, es decir, el número de aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, el número de aquellos que en el tiempo del fin seguirán decididamente al Cordero y no seguirán a la bestia, y cuando ese número esté completado, entonces ya no habrá más nada que hacer por nuestro planeta y la ira de Dios, lo que Isaías llama la obra extraña, se consumará mediante el derramamiento de las 7 plagas que menciona Apocalipsis 16. Así que el momento en el que esas plagas comenzarán a caer es cuando cese la intercesión divina. Eso precisamente nos dice a nosotros que en este momento todavía hay intercesión. En este momento, dice Hebreos 6 y Hebreos 10, hay un camino abierto hacia el templo celestial. Todavía, dice Romanos 5, hay entrada a esa gracia, pero llegará la ocasión cuando ese camino estará cerrado, cuando ya nadie podrá entrar a ese templo, y entonces es vital que nosotros aprovechemos el camino que está abierto para que hoy nosotros podamos tener acceso al trono de la gracia y podamos alcanzar misericordia para el momento del oportuno socorro. La siguiente pregunta va en línea con esa que hizo el pastor Misael. ¿Cuándo inician estas plagas, pastor? Dijo Jesús en Mateo 24 que la venida del Hijo del Hombre nos sorprenderá como un ladrón en la noche y que la gente estaría casándose y dándose en casamiento. En 1 Tesalonicenses 5, San Pablo utiliza la misma
metáfora que el Señor vendrá como un ladrón, es decir, que sorprenderá a muchos. Si la venida del Señor agarrará por sorpresa a muchos, es evidente también que el cierre del tiempo de gracia nos tomará por sorpresa y que no hay forma en la que nosotros podamos darnos cuenta cuándo termina la gracia para nuestro planeta. Un argumento o algo que pudiera decirnos a nosotros cuándo la gracia habrá concluido y por lo tanto ya las 7 plagas están en operación en el mundo, es precisamente cuando comencemos a ver las descripciones que presenta Apocalipsis 1. Cuando veamos, por ejemplo, según registra la primera plaga, que una úlcera maligna está cayendo sobre la tierra, sobre los hombres, y los hombres están a causa de esa pestilencia maldiciendo a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tendremos que esperar estar en ese momento para nosotros realmente comprender lo que va a estar sucediendo en esa ocasión. Pero probablemente cuando comencemos a ver las manifestaciones que describe, Apocalipsis 16 pudiera ser entonces el momento cuando nosotros nos demos cuenta que las plagas ya están cayendo. ¿Esas plagas serán a nivel mundial o serán de manera local? Dice Elena de White en El conflicto de los siglos, cuando habla, creo que en el capítulo de la liberación del pueblo de Dios, que esas plagas no serán universales, porque si fueran universales, y el efecto de de cada una de ellas abarcara a todo el planeta, solo la primera sería suficiente para destruir todo. Entonces, nota que las plagas están ubicadas en sectores específicos. Una plaga ataca a los hombres, una plaga ataca a la tierra, una plaga ataca las fuentes de las aguas. En fin, van enfocadas a puntos concretos, pero en realidad la naturaleza de las plagas y cómo será la manifestación de la misma es algo que por lo menos yo no estoy en capacidad de describir a toda su plenitud, porque, bueno, tendríamos que esperar ese momento para comprender con precisión cómo se dará ese proceso. Pero por lo que dice el espíritu de profecía, las plagas estarán afectando ciertos lugares. Siendo así, esa declaración que ya hacen en el conflicto de los siglos, creo que página 686 de la edición antigua, pero no sé cuál es la página de la edición moderna. Eso también pone de manifiesto la naturaleza simbólica de las plagas y también la naturaleza literal. Hay una combinación allí que es muy difícil uno establecer cuándo termina y cuándo no. Por ejemplo, la primera plaga dice claramente que la tierra que la copa se derramó sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Siendo que Elena de White dice que la plaga no será universal, entonces la plaga no caerá sobre todos los seres humanos impíos. Es algo de lo que nosotros podemos deducir de esa expresión. Siendo así, es evidente que cuando el texto dice que la plaga se derramó sobre todos los hombres y que se derramó sobre la tierra, no está presentando que la plaga nos afectó a todos. Creo que un elemento clave en esto es lo que menciona Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, que se le dice al ángel que se le prohibió dañar la tierra, dañar las fuentes de las aguas y dañar a los árboles. Son los 3 elementos. En Apocalipsis 16, los únicos que son protegidos son los árboles. No hay ninguna plaga que cae sobre los árboles. En Apocalipsis 16, las plagas se limitan a caer sobre la tierra y sobre las fuentes de las aguas. Con esto, lo que Apocalipsis quiere decir, principalmente en las primeras 5 plagas, es que estas catástrofes afectarán a todo el globo, pero que no todo el globo será afectado con todas las plagas al mismo tiempo. ¿Son estas plagas hechos literales o son hechos simbólicos? Ya, bueno, hay una mezcla de lenguaje literal, de metáforas y de símbolos, pero hasta dónde uno puede establecer dónde comienza el símbolo, dónde comienza la metáfora y dónde comienza lo literal, yo no soy capaz de hacerlo.
Yo veo, por ejemplo, que en la sexta plaga hay una expresión simbólica, el secamiento del río Éufrates. Eso es una expresión simbólica. No podemos tomarlo como un hecho literal, que es el río que está allá en Irak. No, es una expresión simbólica. Yo creo que cuando la Biblia habla de que se partió en tres la gran ciudad, es una expresión simbólica. Pero creo que cuando en la primera plaga se dice que los hombres maldecían a Dios y se quejaban por lo que estaban viviendo, por el sufrimiento, que ese sufrimiento es literal, que el calor del cual habla la cuarta plaga también es un calor literal, pero ¿serán úlceras de verdad? ¿Serán úlceras de verdad? Yo no lo sé, no puedo precisar cuándo termina lo literal y cuándo termina lo simbólico, porque noto que en las plagas hay una combinación de lenguaje literal y lenguaje simbólico. La primera plaga dice que cayó una úlcera pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, pero la marca de la bestia es un símbolo, no es un hecho literal. Nadie va a tener una marca literal en su frente. Entonces, si la marca es literal, es simbólica, el castigo que caerá sobre ellos tiene que ser necesariamente una úlcera literal. No lo sé. Yo sí sé que habrá un castigo que incluirá dolor físico. Ahora, la forma en la que se manifestará ese castigo, yo no estoy en condición de describirlo con precisión. No lo hace el espíritu de profecía, no lo hace la Biblia, y cualquiera que intente hacerlo simple y llanamente puede dar una sugerencia, una opinión, pero no podemos casarnos con que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, y el tema de las plagas combina las dos cosas, expresiones simbólicas con expresiones literales. ¿Cómo se vinculan los 10 mandamientos con las últimas 7 plagas que caerán? Al decir que las plagas caerán precisamente sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, por eso la marca va más allá del día de reposo, creo que lo hablamos hace algunas semanas aquí. La marca tiene que ver con una actitud de adoración. No es solamente que yo guardo el domingo como día de reposo, es que yo adoro a los poderes que están imponiendo el domingo como día de reposo. Así que nota que en esa primera plaga ya se presenta una violación a dos de los mandamientos de Dios, al mandamiento del sábado y al primer mandamiento de que solo no tendrá dioses ajenos delante de mí. Al tener otro Dios y al adorar otro Dios que no es el Dios verdadero, evidentemente los seguidores de la bestia están demostrando una completa deslealtad hacia el Dios del cielo y hacia los mandamientos. Precisamente los que se enfrentarán a esos poderes opresivos en el tiempo del fin, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, son llamados los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, hay un grupo que permanecerá firme a los mandamientos de Dios y hay otro grupo que claudicará ante los engaños del enemigo y violará los mandamientos de Dios. ¿Cuál es ese grupo? Bueno, déjame responder ahora por qué, mientras que en Apocalipsis 7 se dice no hagáis daño a los árboles, cuando se derraman las plagas en Apocalipsis 16, ningún árbol recibe la plaga. ¿Por qué? Porque en ese lenguaje metafórico y simbólico que utiliza el Apocalipsis, los árboles son alusiones, son símbolos del pueblo de Dios. Ustedes recuerdan que el mismo Jesús se comparó con un árbol verde, que el mismo Jesús dijo, si a mí que soy un árbol verde me hicieron esto, ¿qué no harán con ustedes que son árboles secos? El tema del árbol era una metáfora para hablar de Dios y de sus seguidores. Yo soy la vid, dijo Jesús en Juan 15, yo soy el árbol y ustedes son los que están pegados a este árbol. Pero mira, el Salmo 1 vincula la imagen del árbol con la obediencia a la ley de Dios. Ese salmo que muchos de nosotros hemos crecido oyéndolo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en silla de pecadores, versículo 2, sino que en la ley
medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Cuando en Apocalipsis 16 los árboles no están recibiendo las plagas, es porque los que han guardado los mandamientos de Dios y meditan día y de noche en la ley del Señor, son como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, cuyos frutos las hojas no caen y su fruto siempre llega a su tiempo. Dios protege durante el derramamiento de las plagas, Dios protege a los que han cumplido los mandamientos, y las plagas caen sobre los que han desobedecido los mandamientos del Señor. Así que para nadie es un secreto que los mandamientos desempeñarán un papel clave en ese conflicto final, en la medida en que la observancia a esos mandamientos sea la respuesta genuina a la salvación que Dios nos ha dado. Probablemente para evitar que alguno de nosotros suponga que puede encontrar la salvación simplemente porque guarda los mandamientos, en Apocalipsis 16:15 se nos dice: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Las vestiduras aquí son un símbolo de la justicia de Cristo. El grupo que va a recibir a Jesús tendrá que estar vestido de Cristo, con el manto de la justicia de Cristo, que dice Elena de White, que fue preparado en el telar del cielo. No es un manto de fabricación humana. Así que guardar los mandamientos no me atribuye a mi justicia. Guardar los mandamientos no me hace a mí una persona justa. Yo guardo los mandamientos porque la justicia de Cristo está en mi vida, y esa justicia es la que me habilita para que yo pueda resistir con fidelidad en un tiempo cuando el mundo le dará la espalda a los mandamientos de Dios, pero el pueblo remanente de Dios permanecerá firme. Así que es clave el tema de la obediencia en el contexto del derramamiento de las plagas, pero una obediencia que obra como resultado de la acción salvífica que Dios ha hecho en mi vida. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan capítulo 14, pero es si lo amas. Es una obediencia que es respuesta al amor. No es por guardar los mandamientos. Los fariseos guardaban los 10 mandamientos, los 10. El joven rico le dijo a Jesús en Lucas 18, todo eso yo he guardado. Cuando Jesús le dijo, guardo los mandamientos, todo yo los guardo. El problema es cuando uno solamente se concentra en la letra del mandamiento, y uno puede no robar, uno puede no matar, uno puede no comprar en sábado, no ir a trabajar, pero los mandamientos van más allá de la letra. En Mateo 22, Jesús los resumió en un acto de amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Una obediencia que no esté motivada por el amor, y un amor que dice San Pablo en Romanos 5, Dios ha derramado en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo y a través de la justificación, entonces no tiene sentido. Es el problema de muchos de nosotros, que tenemos una obediencia árida, una obediencia seca, una obediencia que lo hacemos como pretendiendo que podemos decirle al Señor: mira, aquí estoy yo soy una persona justa y obedezco. No, nosotros tenemos que analizar cuál es el motivo que me lleva a mí a ser obediente a Dios. ¿Cuál es el motivo? Si el motivo es obedezco para salvarme, te va a llevar el diablo, te vas a perder. Si tú obedeces porque ya eres salvo, como una respuesta a la salvación que Dios te da, entonces sí, tu obediencia te será cantada por justicia, pero no porque es una justicia que viene a ti, sino, como explica San Pablo en Romanos capítulo 4, por una justicia que obra por amor, por una justicia que te es atribuida porque Cristo labró esa justicia para tu lugar. Elena de White dice, en El deseo de todas las gentes, que lo que da valor o vergüenza a nuestros actos es el motivo. Y aún algo tan bueno como la obediencia, si tiene un motivo equivocado, nos va a llevar a la perdición. Entonces, no es que la salvación tiene dos caras, una cara de gracia y una cara de obediencia. No. La salvación solo tiene una cara, y es
gracia, por arriba, por abajo, por el norte, por el sur, al lado, a la izquierda, a la derecha, es gracia. Todo lo que envuelve la salvación es gracia. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros para que nadie se gloríe. Ahora, la gracia salvadora de Cristo es lo que me impulsa a mí a obedecer y respetar a mi Dios, porque un Dios que me ha salvado y que me ha amado tanto, ¿cómo no serle leal? Entonces, ¿qué me motiva a mí a obedecer a Dios? El amor, no el temor, no el miedo, no el que voy a ser castigado, es el amor. Y es algo que sería bueno que nosotros nos revisemos. Estoy comprometido a obedecer los mandamientos de Dios porque le tengo miedo al castigo eterno o porque amo a Dios. Si lo haces porque tienes miedo al castigo, no te preocupes que tu obediencia no te va a librar del castigo. Como quiera lo vas a recibir. Así que si quieres, puedes dedicarte a desobedecer. La única obediencia que Dios acepta es la obediencia que obra por amor. Y por eso el llamado de Dios es ámame. Desarrolla una relación estrecha conmigo. No me tengas miedo. No andes queriendo portarte bien, porque si no te voy a castigar. No, conmigo yo no quiero tener una relación así contigo. Yo quiero tener una relación basada en el amor, basada en la confianza, basada en la fe. Y cuando eso ocurre, entonces experimentamos eso que dice Primera de Juan, que los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros. Y como dice Isaías 58, nos deleitaremos en obedecer esos mandatos. ¿Las plagas se cumplirán en el orden específico en que se encuentran en el pasaje bíblico de Apocalipsis 16? Sí, el hecho de que Juan haya dado una secuencia de números ordinales, es evidente que Juan está hablando de una secuencia exacta de la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, así que ese es el orden. Por eso la sexta y la séptima plaga están vinculadas ya con el final del mundo y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque están presentadas en esa misma secuencia. ¿Qué es la batalla del Armagedón y qué tiene que ver con la plaga? Ya, la batalla del Armagedón forma parte de la sexta y la séptima plaga, porque tiene que ver con el pleito, la batalla que se dará entre Dios y su pueblo y Satanás y su pueblo. Cuando leemos la descripción que hace Juan de esa batalla en Apocalipsis 16:14, dice que vi salir, 16:13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son los tres terribles enemigos de Dios que aparecen en Apocalipsis 13, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 dice que los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Probablemente la mayor preocupación aquí es, ¿cuál es ese lugar? Bueno, Juan está aquí haciendo una mezcla simbólica. No hay un monte de Magedón. Har significa en hebreo monte y Magedón es Megiddo, la ciudad de Megiddo. No hay un monte en Megiddo. En Megiddo lo que hay es un valle. Sí. Cerca, Misael estuvo en Israel y seguro recuerda ese momento. Un valle, pero lindísimo, lindísimo. Entonces, cuando Juan dice, los reunió en el monte de Megiddo, Juan está hablando de una expresión simbólica. Ahora, Megiddo fue un lugar donde el pueblo de Dios en la antigüedad libró grandes batallas claves en la historia de Israel, pero cerca de Megiddo está el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo se dio una batalla espiritual entre los profetas de Baal. Los profetas de Baal, noten que el falso profeta está presente en la batalla del Armagedón, los profetas falsos, y Elías, el verdadero profeta de Dios. Y entonces se habla en que en el Monte Carmelo, que está alrededor del Monte Megiddo, del Valle de Megiddo, se dio esa batalla espiritual entre los profetas de Dios y entre los profetas falsos y el profeta de Dios. Así que
la expresión Armagedón es una expresión simbólica para definir el escenario donde se llevará a cabo la batalla final. ¿Será esa una batalla literal, una guerra entre dos poderes? No, es una guerra simbólica. Noten que las armas que utilizan el dragón, la bestia y el falso profeta son espíritus de demonios que salen de su boca y que van a engañar a los moradores de la tierra. Así que el instrumento de pelea de Satanás es la boca, pero una boca para lanzar engaño. En Apocalipsis 1 también se presenta que de la boca del Hijo del Hombre sale una espada aguda de dos filos, que en Apocalipsis 19 se dice que esa espada aguda fue el instrumento que él utilizó precisamente para matar a sus enemigos. Ahora, en Apocalipsis 16 no solamente se habla de los ejércitos del mal, el dragón, la bestia y los reyes de la tierra. También se habla, precisamente en el contexto de la sexta plaga, de la preparación, cuando se seca el Éufrates, de la preparación para los reyes de Oriente. En Apocalipsis, la expresión reyes solamente se aplica a Jesús. Precisamente en Apocalipsis 19 se le llama Rey de Reyes, y en Apocalipsis 1 y en Apocalipsis 5 se le llama reyes y sacerdotes al pueblo de Dios, a nosotros. Así que la preparación para los reyes del Oriente tiene que ver en una posible interpretación. También se entiende que los reyes del Oriente hace alusión a Cristo y a sus ángeles, pero yo entiendo, como en ningún lugar de Apocalipsis a los ángeles se le llama reyes, que cuando habla en la sexta plaga del secamiento del Éufrates para el paso de los reyes del Oriente, está hablando del ejército de Cristo, está hablando de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, y los redimidos, que son los que en Apocalipsis son llamados reyes. Así que ahí están los dos grupos, la bestia, el falso profeta y el dragón con los reyes de la tierra, y Jesús con los reyes del Oriente, que es su pueblo. Nosotros podemos ver la misma imagen un poco más claro en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Se habla de los mismos poderes que aparecen en Apocalipsis 16, pero dice Apocalipsis 16, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Así que aquí vemos dos grupos, los que pelean con el Cordero, pero no se presenta el Cordero solo. Dice, y los que están con el Cordero son los llamados elegidos y fieles. Esas tres expresiones en el Nuevo Testamento, elegidos, llamados y fieles, nunca se le aplica a ángeles. Son expresiones que aluden a los seres humanos. Por lo tanto, los Jesús y los reyes del Oriente son el Cordero y los que están con él, nosotros. Habrá dos ejércitos. La batalla del Armagedón tendrá dos grupos, el grupo de Satanás y el grupo del Cordero. Bienaventurado si nosotros decidimos estar en el grupo del Cordero, porque ese es el grupo que ganará. Pero noten que Apocalipsis dice que la batalla la gana el Cordero. No la gana usted, mi querido hermano, no la gano yo. Yo estoy ahí y tú estás ahí también. Somos los que estamos con el Cordero. Somos el ejército del Cordero, pero no hay poder en nosotros. Si nosotros salimos a la lucha, a nosotros nos van a derrotar, pero el pleito, la batalla es del Señor. Ellos no están peleando contra mí, están peleando contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y yo, por estar con el Cordero, recibo la victoria que ganó el Cordero. Pero no vaya usted a creer que la victoria es porque yo soy fiel y porque yo soy adventista y porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. No. Váyase de ahí, póngase en una esquinita, que usted lo que va es a recibir la victoria. El que va a pelear y el que ganará la batalla será el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿yo qué hago? Estar con Cristo. Eso es lo que Jesús necesita, que usted esté ahí al lado de él y deje que él sea el que se encargue de Satanás y sus ejércitos infernales. Mira, yo creo que Apocalipsis 16, 15
en medio de las plagas, nos dice a nosotros cuál es el secreto. Jesús dijo, yo vengo como ladrón. En otras palabras, vengo de una manera sorpresiva. Y bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Es interesante este concepto, porque es el consejo que Dios le da precisamente a la iglesia del tiempo del fin, a nosotros, a la iglesia de la Odisea. A la Odisea se le dice lo siguiente: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, Apocalipsis 3:17, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí vemos algo que ya había mencionado ahorita. ¿Cómo me preparo? Me preparo teniendo una actitud espiritual correcta delante de Dios. Es decir, no sintiéndome algo. No puedo caer en la arrogancia espiritual de suponer que yo guardo mucho el sábado, que yo leo la Biblia. Mire, pastor, aún en medio de esta crisis, yo mando mi diezmo, y ahí pregúntale al tesorero que yo cumplo con eso. No podemos suponer que lo que hagamos, que tenemos que hacerlo, que no podemos bajo ninguna circunstancia dejar de hacerlo, pero no podemos suponer que ya eso me da a mí la fortaleza y la preparación espiritual que yo necesito para ir al cielo. El concepto de velar y de tener la justicia de Cristo son conceptos que me hablan de estar dependiendo de alguien. En Marcos 14, nosotros encontramos a Jesús velando y a 3 de sus discípulos, que el reclamo de Jesús fue, les pedí que velaran conmigo 1 hora y no pudieron. Pero Jesús nos da el ejemplo de cómo uno se prepara para la batalla final. Cristo tendría la batalla final en la cruz, y en el Getsemaní se preparó como orando, dependiendo de su Padre Celestial, asumiendo en todo momento el plan que Dios tenía para su vida. Padre mío, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, yo tengo que permitir que Dios obre y actúe en mi vida conforme a lo que Él quiere conmigo. Y eso solamente yo puedo conseguirlo orándole a mi Dios, dependiendo de mi Dios, estudiando la Biblia y reconociendo que yo soy un pecador, que estoy desnudo y que por lo tanto necesito venir a Dios y decirle a Dios que me coloque ese manto de justicia que me evitará la desnudez. En Primera de Tesalonicenses 5, Pablo vuelve y utiliza esa imagen del ladrón para referirse a la preparación nuestra, y entonces Pablo dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero entonces él viene a partir del versículo 4 a usar la metáfora del día. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y el versículo 8 dice, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza del amor y de la fe, con la esperanza de la salvación. Otra vez, ladrón vestido, pero aquí Pablo agrega, nosotros somos hijos de luz. Nosotros entonces nos preparamos para la venida del Señor cuando somos instrumentos de luz, cuando estamos compartiendo con otros la verdad que hemos aprendido, cuando damos testimonio de la fe que profesamos, cuando la luz que Dios ha puesto en nuestros corazones resplandece y permite que otros sean alumbrados. Entonces, yo me preparo, preparándome, valga la redundancia, espiritualmente, leyendo mi Biblia, orando, testificando, y también me preparo diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy nada, necesito que tú me cubras con tu justicia. Si hacemos eso, entonces estaremos listos
Así que usted puede hacerse un examencito rapidito ahora y preguntarse a sí mismo, ¿estoy orando lo suficiente? ¿Estoy velando? ¿Soy un hijo de luz? Ay, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Estoy yendo a la Biblia para encontrar esa luz? ¿Estoy transmitiendo esa luz? ¿Me creo que soy justo por mis propios méritos? ¿O creo que lo que soy se lo debo única y exclusivamente a que Dios me ha vestido con la justicia de Cristo? Así que yo creo que es muy sencillo el test y que cada uno de nosotros puede hacerlo y llegar a la conclusión de saber si se está preparando o no para la venida del Señor. Porque en este momento, consciente o inconscientemente, nosotros nos estamos preparando o para recibir a Jesús o para unirnos a los enemigos de Jesús. Aunque sabemos que el pueblo de Dios no sufrirá esas plagas postreras, el pueblo de Dios sí sufrirá mucho emocionalmente a ver a los perdidos sufriendo por aquellas personas, quizás amigos y familiares que no recibieron la verdad. ¿Es cierto eso será de esa manera o no sufrirá para nada el pueblo escogido? A ver, yo creo que sí, que va a sufrir. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 16, dice así la palabra del Señor. No tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos. Eso sugiere que en ese tiempo de angustia, que es el que está mencionando nuestro hermano, los redimidos podrán tener hambre, podrán tener sed, el calor del sol lo molestará, pero ya eso pasará porque el Cordero estará en medio del trono, lo pastoreará y los guiará a fuente de aguas vivas, y Dios mismo enjugará, algo que aparece también en Apocalipsis 21, toda lágrima de los ojos de ellos. Si los redimidos en ese tiempo tendrán hambre, tendrán sed, tendrán calor, y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, es evidente entonces que durante ese tiempo de angustia nosotros tendremos problemas físicos y emocionales. Elena de Guay habla, por ejemplo, de una angustia emocional que tendrá que ver con, wow, Señor, ya se cerró la gracia en el santuario divino, pero ¿habré yo confesado todos mis pecados? ¿Puedo sentir que estoy salvo o que estoy perdido? Y entonces ese complejo de duda nos llegará en ese momento. Así que los 144,000 santos vivientes, no literales, simbólicos, eso ya lo explicamos días atrás aquí, tendrán que lidiar con hambre, tendrán que lidiar con sed, tendrán que lidiar con calor, tendrán que lidiar con lloro, con lágrimas, con angustia, pero la promesa que Dios le está dando a ellos es: no se preocupen, aguanten ese momentito, porque llegará el momento donde todo eso pasará y ustedes entrarán a una tierra donde lo único que habrá será gozo y bienestar para siempre. Pero al hablar de ese grupito especial del tiempo del fin, la Biblia presenta que sufrirán y tendrán angustia emocional y física al pasar por esa situación. ¿Cuál será la estrategia de Satanás durante las últimas plagas? Bien, lo mismo que está haciendo ahora, engañar. Satanás no tiene otro elemento, no tiene otra arma, no tiene otro método de trabajo. En Juan 8, Cristo lo llamó el padre de la mentira. Así que Satanás es el mismo, es como Dios, el mismo ayer, hoy y siempre. Satanás siempre será mentiroso, engañoso y acusador hasta que lo erradiquen del universo al final del milenio. Lo único que el engaño durante el tiempo de las plagas tendrá que intensificarse. Elena de White menciona en Evento de los Últimos Días, y en Apocalipsis 17 aparece una alusión a ese momento. Dice, voy a leer Apocalipsis 17 y luego voy a citar a Elena White. Dice Apocalipsis 17 que los 10 cuernos, Apocalipsis 16, los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desnuda y desolada y devorarán sus carnes. Noten que los reyes que en la primera parte del capítulo 17 habían apoyado a la ramera, en la última parte dice el texto que dejaron de apoyarla, se rebelaron contra ella. Elena de White habla
de que durante el tiempo de angustia, los moradores de la tierra se volverán en contra de los líderes religiosos que le enseñaron el error y le irán a reclamar. Usted me enseñó que yo tenía que ir a la iglesia en domingo y no en sábado, y ahora yo estoy recibiendo estas plagas y es su culpa. Se van a rebelar contra ese sistema que durante tanto tiempo los tuvo cautivo en el error. Y entonces, al rebelarse contra ellos, Satanás tendrá que redoblar el poder del engaño. Por eso es que en Apocalipsis 18, aunque se dice que en Apocalipsis 13, él había hecho señales y prodigios para engañar a los moradores de la tierra, en Apocalipsis 16, 13, se habla de una intensificación de esos engaños a través de espíritus de demonios que salen y hacen señales. Él lo ha estado haciendo, pero en ese tiempo será mucho más letal, mucho más firme, mucho más poderoso. Y también el hecho de que ya la verdad de Dios no tendrá poder sobre esa gente. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2 que ellos se perdieron por no tener el amor a la verdad en su corazón. Al no tener la verdad del amor en su corazón, entonces un espíritu de poder y de mentira, dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, se apoderará de ellos. Entonces en ese momento la mentira tendrá un poder demasiado grande sobre los que se negaron a aceptar la verdad. Así que Satanás no se va a rendir. Satanás en el último momento seguirá allí insistiendo a la gente y termina convenciéndolo, porque dice Apocalipsis 16 que reunió a los reyes de la tierra en el versículo 16 y a los habitantes del mundo y a sus poderes demoníacos los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En la última parte del conflicto, en la segunda parte de la batalla del Armagedón, dice la Biblia en Apocalipsis 27 que cuando se cumplieron los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá otra vez a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de la ciudad amada, hasta que finalmente descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, los que nunca se dieron a entregarse a Jesús, siempre estarán bajo el poder engañoso de Satanás. Y en ese momento ellos ya no podrán librarse, porque de una u otra manera el diablo terminará convenciéndolo. Hermanos queridos, el momento para no dejarse engañar por el diablo es ahora. Y la única manera que nosotros tenemos para no dejarnos engañar por Satanás es aceptando la verdad de Dios, es escudriñando las escrituras. En el capítulo titulado las acechanzas del enemigo, la sierva de Dios declaró: solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras podrán resistir los engaños finales de Satanás. Así que aprovechemos el tiempo ahora. Dice Apocalipsis precisamente que llegará el momento donde tendrán hambre de oír la palabra de Dios y no habrá quien se la mencione, porque solamente estará el poder engañoso de Satanás obrando en la mente de ellos, porque ya la palabra de Dios no tendrá ningún espacio en la vida de esa gente. Este es el momento de estudiar la Biblia. Este es el momento de prepararnos. Este es el momento de conocer la verdad. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que volver a la palabra, no podemos seguir siendo cristianos de oídas. La intención de este programa no es que usted solamente se limite a escuchar los invitados que Misael y Casey entrevistan cada noche, es que nosotros podamos ser movidos a estudiar la Biblia por nosotros mismos. Si bien es cierto que yo puedo contribuir y los demás invitados pueden contribuir a tu entendimiento de ciertas porciones de la palabra de Dios, usted no se atrevería a comer la comida que otro mastica y para dársela. Bueno, los niños hacen eso, ¿no? A los niños te puede agarrar y masticarle la comida y pasársela. Y el pobre niño cree demasiado y es demasiado bueno y se la come. Pero ya uno de adulto como que eso costaría. Bueno, en la vida espiritual pudiera pasar lo mismo.
que nosotros nos limitemos a comer lo que otro masticó. Vaya a la palabra, lea la palabra. El folleto de escuela sabática, subráyelo, márquelo, estúdielo día tras día, porque si usted no conoce la palabra, usted es un candidato, pero de primera línea, para que Satanás lo engañe ahora y continúe engañándolo en el momento en el que las plagas estarán cayendo sobre nuestro mundo.